Hay palabras que suenan a misterio, ¿verdad? Como cábala. Sí, totalmente. Se habla de la Chokmanis Torah, la sabiduría secreta, algo como transmitido en voz baja de maestro a discípulo, Exacto. como si fuera un mapa antiguo para entender, bueno, el universo y, quizás más importante, a nosotros mismos. Ujú. Hoy vamos a intentar descifrar un poco ese mapa. Y nuestra guía va a ser Israel Regardie, específicamente su libro Un jardín de granadas, Una figura clave, sin duda. y a veces controversial. Sí, bastante. Nuestro objetivo hoy es, bueno, tratar de entender qué es la cábala según Regardie, explorar sus ideas centrales como el famoso árbol de la vida, El árbol sefirótico, sí. ver cómo se conecta con la magia, con el tarot y sobre todo, si tiene alguna utilidad práctica hoy, para conocernos mejor. Que es lo que muchos buscan, ¿no? Claro, Regardie tenía una visión, digamos, interesante. Valoraba la tradición, pero sin dogmas. Un enfoque crítico, pero apreciativo. Exacto. Y dejó frases potentes como cada hombre y cada mujer es una estrella. ¿Cómo puede la cábala ayudarnos a entender eso? Vamos a ver. Dale, exploremos. Bueno, empecemos por el nombre. Cábala. Viene del hebreo QBL, que significa Significa recibir. recibir. Las leyendas dicen que fue un conocimiento entregado por lo divino. Primero a ángeles, luego a humanos. Transmitido oralmente. La tradición oral es fundamental ahí. Pero lo que Regardie recalca, y me parece clave, es que no hace falta tener una fe específica para que te sirva. La presenta casi como una herramienta universal. Esa es una perspectiva muy, muy interesante, porque le quita un poco ese halo de exclusividad, ¿no? Regardie insiste en que la cábala es como una guía confiable, un sistema para ordenar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. El mundo exterior y el interior. Exacto. Y el corazón de todo esto es el árbol de la vida, el árbol sefirótico. El famoso diagrama. Pensemos en él como eso, un diagrama, un símbolo complejo que mapea tanto el universo, el macrocosmos, como al ser humano, el microcosmos. O sea, un mapa doble. Algo así. De hecho, Manly P. Hall, otro estudioso, se lamentaba de que la ciencia de su época no viera la profundidad de estas ideas antiguas. Las consideraba a la par del saber moderno. Me interesa eso de que sea un mapa del ser humano. ¿Cómo se conecta con ideas más actuales, como la psicología? Ahí se puede fascinante. Regardie ya veía esas conexiones, con la psicoterapia, por ejemplo. Conceptos como el inconsciente colectivo de Jung. Lleno de arquetipos. Exacto, resuenan mucho con la estructura simbólica de la cábala. O la idea de un yo superior, el self de Jung. O esa galaxia de potencialidades de la que hablaba Francis Weeks, una psicoterapeuta. Una galaxia interior. Justamente, la cábala ofrece un lenguaje simbólico para explorar esas dimensiones. Cuando Regardie cita «cada hombre y cada mujer es una estrella», no lo ve solo como poesía, Sino como algo más. casi como algo constatable al explorar la propia psique. Él sugería que nuestro potencial interior es inmenso, como un universo propio, no limitado por la piel, digamos. Vale, entiendo la parte del mapa interior, del autoconocimiento. Pero Regardie también mete mucho el tema de la magia. Y esa palabra, puede socar un poco fuerte hoy, ¿no? Sí, es una palabra con carga, pero Regardie, y aquí sigue Aleister Crowley, la define de una manera muy, muy específica, A ver. como la ciencia y el arte de causar cambios para que ocurran en conformidad con la voluntad. Ciencia y arte, voluntad, suena deliberado. Y Dion Fortune, otra ocultista importante, añadió un matiz clave. Son cambios en la conciencia. Eso cambia un poco la perspectiva. Cambios en la conciencia. Exacto. Entonces, si la cábala es el mapa que describe la realidad, tanto física como psicológica, la magia sería, digamos, el conjunto de técnicas para navegar esa realidad conscientemente, para dirigir la propia conciencia y así influir en nuestra experiencia. O sea, no son trucos de sombrero. Para nada. Es un trabajo interno profundo, basado en conocer ese mapa cabalístico. Cambios en la conciencia. Eso sí suena más cercano a la psicología, al desarrollo personal. ¿Y cómo ayuda la cábala a lograr eso? En la práctica, ¿con qué herramientas? Una herramienta clave es el alfabeto hebreo. Las letras. Sí, en la cábala, cada una de las 22 letras no es solo un sonido,
Tiene asociado un número, un color, símbolos, hasta una carta del tarot, los arcanos mayores. Todo un sistema de correspondencias. Muy rico, sí. ¿Y para qué sirve? Bueno, Rigardi lo ve como una forma súper eficaz de clasificar y organizar información, ideas, símbolos, todo lo que produce la mente. Ayuda a encontrar patrones, conexiones que a simple vista no ves. ¿Algún ejemplo? Porque suena un poco abstracto todavía. Claro, mira, Rigardi menciona cómo la cábala puede analizar conceptos de distintas religiones o mitologías y encontrar como la estructura arquetípica que hay debajo. ¿Cómo? Yana, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con la tríada egipcia de Osiris, Isis y Horus. Al asignarles las correspondencias cabalísticas, ves patrones similares. Ajá. Sugiere que no son inventos aislados, sino expresiones de arquetipos universales de la psique. Es como tener una clave para traducir entre distintos lenguajes simbólicos. Una especie de Rosetta Stone de los símbolos. Algo así. Y ojo, Rigardi era crítico aquí, ¿eh? Cuestionaba atribuciones que le parecían forzadas dentro de la misma tradición. Por ejemplo, listas de inteligencias angélicas que asoció un tal Rita Angelius a la Sefirot. Buscaba coherencia. Me gusta eso, que no aceptara todo sin más. Pensamiento crítico dentro de la tradición. Fundamental para él. Y bueno, este sistema de clasificación y traducción universal tiene su centro, decías, en el árbol de la vida. Rigardi lo llama el glifo por excelencia. Cuéntanos un poco más de él. Exacto. El árbol es el diagrama clave. Imagina una estructura con 10 esferas principales. Son las Sefirot. Representan principios, emanaciones divinas, aspectos de la realidad y de la psique. 10 esferas. Y están conectadas por 22 caminos o senderos. A cada sendero se le asigna una letra hebrea. Ah, ahí están las 22 letras. Justo. Entonces, 10 Sefirot más 22 senderos te dan 32 elementos en total. Rigardi cuenta que escribió Un jardín de granadas como una intro concisa, casi una guía rápida. Él usa la analogía de un manual Berlitz a este sistema tan amplio. La analogía del fichero que usa me pareció buenísima. Sí, es muy gráfica. Imagina un archivador con 32 carpetas, las 10 Sefirot y los 22 senderos. Rigardi sugiere que puedes usar este sistema para archivar y clasificar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier información, experiencia, idea, símbolo. ¿Lees sobre mitología griega? Buscas dónde encajan Zeus o Atenea. Estudias psicología, mapeas el ego, el inconsciente. ¿Te interesa la física? Quizás encuentres paralelos. O sea, los objetivos prácticos serían analizar ideas, encontrar conexiones, traducir sistemas. Exactamente. Descomponer ideas complejas, trazar puentes entre campos distintos del saber y, como decíamos, traducir lenguajes simbólicos. Es una herramienta para pensar y organizar el conocimiento de forma estructurada. ¿Y cómo se estructura ese fichero? ¿Tiene un orden, una lógica interna? Uy, sí, un orden muy profundo. Describe un proceso de emanación, desde lo absoluto, lo ilimitado, hasta lo concreto, lo manifiesto. ¿Cómo empieza? Comienza con lo absoluto, a menudo descrito como 3 velos. Ein, nada, Ein Sof, infinidad, y Ein Sof Aor, luz ilimitada. De ahí, por un acto de contracción o concentración, llamado Tzimtzum, Simsum. surge el primer punto. Keter, la corona, la primera sefirofa, la unidad primordial. El número 1. Exacto. De Keter emanan las dos siguientes. Chokma, sabiduría, masculino dinámico, y Vina, entendimiento, femenino receptivo. Estas tres forman la tríada suprema. Casi divinas, difíciles de comprender directamente. Mencionaste que están como separadas del resto. Sí, por un concepto clave, el abismo. Es como una brecha en la conciencia que separa estos principios superabstractos del resto de la Sefirot, que ya son niveles más cercanos a nuestra experiencia. Y debajo del abismo, Encontramos Sefirot como Chesed, misericordia, y Geburá, severidad o fuerza, y en el centro, Tifaret, Tiferet, belleza, ¿no? belleza o armonía. Asociada al sol, al corazón, es un centro de equilibrio, de integración. Y finalmente, todo culmina abajo en Malkut, el reino, que representa el mundo físico, la manifestación tangible. Un flujo de arriba a abajo, de lo sutil a lo denso. Esa es la idea clave. Pero más que aprenderse los nombres ahora, lo importante es captar que es una estructura ordenada,
un modelo de cómo la realidad y la conciencia podrían desplegarse. Y Regardie sugiere que este modelo tan antiguo parece adelantarse a ideas modernas. Correcto. Él señala cómo campos como la psiquiatría, Jung y los arquetipos, sobre todo, la antropología con los mitos universales, e incluso la física de su época. ¿La física también? Sí, con la idea de que materia es energía, que el universo es evolutivo, bueno, todo eso parece reflejar o confirmar intuiciones que ya estaban en la Cábala hace siglos. La idea de evolución cósmica y humana está implícita en la emanación del árbol. Qué interesante. Y también sugiere que la Cábala podría ser una vía para reconectar con aspectos más instintivos, primordiales, que la vida civilizada a veces nos hace olvidar o reprimir, algo que la psicología también busca. Eso conecta con lo que decías de las limitaciones de la razón pura, ¿no? Regardie parece insistir en que el intelecto no lo es todo. Exactamente. En la Cábala, el intelecto racional se asocia a una parte del alma llamada Ruach. Regardie le dedica un capítulo, El Foso, a explorar justamente sus límites. ¿El foso? Sí. Y no es una idea solo cabalística, ¿eh? Filósofos como Hume o Kant ya señalaron los límites de la razón. Y científicos o pensadores del siglo XX como Bergson, Eddington, Huxley, también reconocieron que la realidad profunda quizás escapa al análisis puramente lógico o materialista. Eddington, el físico que mencionaste antes. Él mismo llegó a decir que los elementos fundamentales de una teoría del mundo son en el fondo indefinibles en términos que la mente pueda captar directamente. Qué curioso viniendo de un físico. ¿Cómo se relaciona esto con la ciencia entonces? Es que Regardie observa algo fascinante. Mientras la ciencia del siglo XIX buscaba modelos mecánicos, concretos, la física del siglo XX, con la relatividad y la cuántica, se movió hacia abstracciones matemáticas, hacia símbolos. Menos visualizable, más abstracto. Exacto. Cita a Addington y a Sir James Jeans diciendo que la física moderna describe el universo más como un gran pensamiento que como una gran máquina. En ese sentido, al volverse más simbólica la ciencia, según Regardie, se acerca inesperadamente a la perspectiva simbólica de la Cábala. Una convergencia inesperada. Podría decirse. Y en este punto, Regardie también lanza una crítica importante sobre cómo se usa o interpreta la Cábala, ¿verdad? Sí, una crítica muy fuerte contra el sectarismo. Él insistía en que la Cábala es en esencia un sistema filosófico, psicológico, casi científico en su estructura, y que debía mantenerse neutral. ¿Neutral de qué? Libre de interpretaciones dogmáticas o exclusivistas de cualquier religión particular, ya fuera el judaísmo ortodoxo o ciertas corrientes cristianas que intentaron, digamos, bautizarla. Como si le pusieran límites. Exacto, veía eso como limitaciones a un sistema universal. Y es interesante que hasta se autocritica. Menciona que al principio pudo estar influenciado por visiones más sectarias como las de A.E. Waite, pero que evolucionó a una visión más objetiva, más universalista. Quería rescatarla como herramienta de conocimiento, no como dogma de fe. Una postura valiente, me parece. Sin duda. Entonces, si el intelecto, la ruaj, tiene sus límites y queremos ir más allá, ¿cómo propone Regardie usar este sistema para crecer? Mencionaste el árbol como una escalera. Exacto. El árbol no es solo un mapa estático, es una guía para el ascenso de la conciencia. Y Regardie describe dos caminos principales para subir esa escalera, para desarrollar el potencial interior. ¿Cuáles son? La meditación, que él asocia sobre todo con el yoga oriental, y la magia ceremonial, que sería la aplicación práctica de la cábala occidental. Meditación y magia. ¿Puedes explicar un poco la diferencia entre esos dos enfoques, según él? Claro. La meditación, como la describe basándose en Patanjali y el Raya Yoga, busca aquietar la mente. El objetivo es, como dice Patanjali, impedir las modificaciones del principio pensante. O sea, calmar el ruido mental. Exacto. Calmar el flujo constante de pensamientos, emociones, distracciones, la ruaj, para que la conciencia superior, la intuición profunda, la neshama, en cábala, pueda manifestarse. ¿Y cómo se logra? A través de pasos graduales. Asana, postura estable, pranayama, control de la respiración y la energía, pratyahara, retirar los sentidos, dharana, concentración, dhyana, meditación sostenida, y finalmente samadhi. Samadhi, unión. Un estado de unión trascendente, de conciencia expandida. Es un camino más, digamos, introspectivo, quietista. Entiendo.
¿Y la magia? ¿Cómo funciona como escalera? La magia cabalística busca un objetivo similar: expandir la conciencia, conectar con niveles más profundos, pero usa un enfoque más activo, más simbólico. Con rituales y... Sí, emplea rituales, invocaciones, usa colores, sonidos, perfumes, herramientas simbólicas como la vara, la copa, la espada, el pantáculo, las famosas armas mágicas. que actúan como ayudas para enfocar la mente y la voluntad. El templo mágico se ve como un microcosmos simbólico. Todo este aparato ceremonial no es un fin en sí mismo, ¿eh? Es un sistema complejo de entrenamiento psicológico. Un gimnasio para la voluntad. Algo así. Un gimnasio para la voluntad y la imaginación, diseñado para evocar estados alterados de conciencia y facilitar el contacto con lo que se llama el Santo Ángel Guardián. ¿Que sería como el yo superior? Se puede entender así, sí, o como la verdadera voluntad individual. El fin último es parecido al del yoga: trascender el ego ordinario, alcanzar una forma de iluminación o integración. Integración. Sí, y eso se relaciona con el concepto cabalístico de Adam Kadmon, el humano arquetípico, y la fórmula simbólica YHSHV, Yeshua, que representa al ser humano realizado, redimido, que ha integrado todas sus partes. Entiendo. Dos caminos, meditación y magia, con un objetivo similar pero métodos distintos. Correcto. Mencionaste antes también que hay otras herramientas, como los métodos numéricos. ¿Nos cuentas algo rápido sobre eso? Sí, la llamada cábala literal. Incluye técnicas como la gematría, el notaricon y la temura. La gematría es quizá la más conocida. La de los números de las letras. Esa misma. Asigna un valor numérico a cada letra hebrea. Si dos palabras distintas suman lo mismo, se considera que tienen una conexión de significado oculta. El ejemplo clásico que da Regardie. Es el de serpiente, Nahash, y Mesías, Meshiach. Ambas suman 358 en hebreo. Sugiriendo una conexión entre tentación y redención. Fascinante. Sí lo es. El notaricón crea acrónimos o expande palabras, y la temura es un sistema de sustitución de letras. Suena complejo. Y quizás un poco arbitrario si no se sabe mucho. Exactamente, y esa es la advertencia de Regardie. Él mismo dice que estos métodos pueden volverse un juego intelectual estéril o llevar a conclusiones fantasiosas si no se usan con muchísima sabiduría y conocimiento del sistema completo. Ojo con eso entonces. Mucho ojo. Advierte que solo los adeptos, los que tienen una comprensión profunda, pueden usarlos de forma significativa. Son herramientas complementarias, no el núcleo para la mayoría. Entendido. Para ir cerrando un poco, ¿hay alguna otra forma de estructurar o entender el árbol que sea importante mencionar? Sí, dos conceptos más ayudan a verlo en perspectiva. Primero, los 4 mundos cabalísticos. ¿4 mundos? Atzilut, mundo arquetípico, pura emanación. Bria, mundo creativo, ideas puras. Yetzirah, mundo formativo, formas astrales o arquetipos. Y Asiya, mundo material, el físico. Se dice que el árbol de la vida existe y se manifiesta en cada uno de estos 4 niveles o planos. ¿Como si hubiera 4 árboles, uno en cada nivel? Exacto, o el mismo árbol reflejado en distintas densidades de realidad o conciencia. Y segundo, las 3 columnas en las que se organizan las Sefirot. Columnas. La columna de la misericordia a la derecha, expansión, masculino. La columna de la severidad a la izquierda, contracción, restricción, femenino. Y la columna del equilibrio en el centro, que reconcilia a los opuestos. Muestra el dinamismo, ¿no? No solo un flujo hacia abajo. Exacto, un juego dinámico de fuerzas en equilibrio. Pero bueno, más allá de toda esta complejidad técnica, que puede ser abrumadora, Un poco sí. lo que Regardie siempre enfatiza es la utilidad personal. Usar la cábala como un sistema para entendernos mejor, para organizar nuestras ideas. Y si uno siente el llamado, como una guía para la exploración espiritual, para encender la propia luz interior, como diría él. Creo que ahora tenemos una imagen mucho más clara. Sí. Si tuviéramos que resumir lo que exploramos hoy, diríamos que la Cábala, vista por Regardie en un jardín de granadas, no es solo un texto antiguo y oscuro. Para nada. Se presenta como un sistema complejo, es verdad, pero vivo y práctico. Un mapa detallado para explorar tanto el universo afuera como nuestro universo adentro. El micro y el macrocosmos.
Una herramienta potente para organizar el pensamiento, para encontrar conexiones y potencialmente una escalera con distintos métodos, meditación, trabajo simbólico, para el desarrollo personal y espiritual. Una combinación de sabiduría antigua y relevancia actual. Exacto. Y todo presentado con esa mirada crítica pero apasionada de Regardie. Y quizás para dejar una última reflexión, me gustaría volver a esa cita que Regardie toma de Robert Ardrey sobre cuánto nos ignoramos a nosotros mismos. ¿La de la fraternidad de la ignorancia? Esa misma. Ardrey decía algo como que si la humanidad formara una fraternidad, nuestro único lazo común sería no saber quiénes somos. Bueno, lo que Regardie parece sugerir con su trabajo sobre la Cábala es que quizás tenemos a mano algunas llaves. Llaves para... No solo para entender al cosmos allá afuera, sino para navegar ese inmenso y desconocido espacio interior. Si la tradición cabalística afirma que cada hombre y cada mujer es una estrella, Una idea poderosa. muy poderosa, la pregunta que nos deja Regardie y que quizás resuena mucho hoy es, ¿qué herramientas, sean la meditación, el estudio, el autoconocimiento, el trabajo simbólico, lo que sea, necesitamos cultivar para realmente empezar a explorar nuestra propia galaxia interior? Para permitir que nuestra luz única, nuestra esencia, brille en medio de la oscuridad o la confusión que a veces sentimos.